Ha ido a hacer a Pucusana Jani Martínez a ver. Exitosa. Atención, Jani, ¿qué haces por Pucusana? ¿Cómo está, doctor José? Muy buenas tardes. Así es, información en vivo, y es que la policía fiscal ha incautado una mercancía de contrabando durante la tarde, justamente en la Panamericana Sur. La Policía Nacional intervino a un vehículo de transporte de carga de la empresa Expreso Marvisur, justamente conducido por Mauricio Rodríguez Aguilar, de 32 años. Esta carga venía procedente desde Arequipa con destino a Lima, en donde se verificó que entre las encomiendas que traía habían licores de procedencia extranjera, consistente en esta ocasión en 7 cajas de cartón que contenían 168 botellas de whisky Johnny Walker, etiqueta roja, según lo que mencionaba la Policía Nacional. Y lo que se ha visto también es que justamente en la guía de remisión mencionaba otro producto por lo que la Policía Nacional de Perú presumiría que se trataría de licor de contrabando al no presentar la documentación que acredite su ingreso legal al país. Se procedió entonces a la incautación por el presunto delito aduanero y de contrabando, lo cual se ha comunicado también a las autoridades correspondientes, siendo el valor comercial del incautado alrededor de 10.100 soles aproximadamente. Y bueno, la persona también en mención ha sido puesta a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias de ley. Es la información que se tiene entonces desde Pucusana, informó Henry Martínez por Exitosa 95.5. Bien, queridos amigos, ahora nos vamos a conversar con el doctor Fernando Caubi. Él es médico hematólogo, él es el jefe de la unidad de trombosis del Hospital Edgardo Rebagliati Martins y paz presidente de la Sociedad Peruana de Hematología. Ya todos los peruanos hemos escuchado más de una vez que esta guerra contra el COVID no solamente pasa por la famosa tormenta de citoquinas, que es la inflamación que lleva nuestro pulmón, sino que a raíz de las autopsias que se llevaron en Italia, se pasó a un gran descubrimiento de que era la trombosis, conocida como la inmunotrombosis, la que estaba cobrando realmente las vidas de los pacientes. Así que va a ser muy importante conversar con el doctor Fernando Caubi, que es una autoridad en la materia, para que él nos pueda comentar todo lo referente a lo importante del tratamiento de la anticoagulación en la lucha contra esta enfermedad. Estimado doctor Fernando Caubi, bienvenido a Exitosa. Le saluda a su colega Armando Macé. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está, doctor Macé? Muy buenas tardes. Un gusto conversar con usted. Doctor, la anticoagulación prácticamente se ha convertido como una especie de la cereza del pastel en la lucha final frontal contra el coronavirus. Y usted tiene una gran experiencia y seguramente muchas cosas que comentarnos y nos gustaría escucharlo. Sí, efectivamente, como usted lo mencionó al principio, a medida que han progresado las semanas y los meses en esta lucha que tenemos contra este nuevo virus, han comenzado a salir reportes en donde el tema de la coagulación juega un papel preponderante, sobre todo en los pacientes que ya están entrando a un grado de moderado a severo o de severo a un estado crítico. Y como usted lo menciona, ya tenemos reportes de Brasil, de China, de Italia, de autopsias que se han realizado, si bien es cierto en pequeño número de pacientes afectados, fallecidos por esta enfermedad, pero que nos demuestran de que hay un estado de hipercoagulabilidad. ¿Qué quiere decir? De que sobre todo a nivel pulmonar han encontrado en las arterias pulmonares una gran cantidad de trombos, ¿no? Que es un hallazgo inusual en comparación a otras pandemias que hemos tenido en el mundo. Nosotros hemos tenido pandemias anteriores afectadas por coronavirus, por influenza, en donde nosotros observábamos que había un trastorno de la coagulación, pero el paciente generalmente tenía más hemorragias, había un cuadro de coagulación intravascular diseminada, es decir, la sangre no coagulaba normalmente. En este caso, lo que nosotros vemos es algo muy atípico. Lo que vemos es que el paciente desarrolla más fenómenos trombóticos y eso se traduce en las pruebas de laboratorio, en donde nosotros vemos que el dímero D, por ejemplo, se dispara más de 6 veces el valor normal,
incluso más de 10 veces el valor normal, y los otros marcadores inflamatorios, como usted lo mencionó, el tema de la inflamación con la trombosis está dando lugar a un fenómeno que nosotros llamamos inmunotrombosis. Uno va de la mano con el otro, ¿no? Uh-huh. Así, doctor. Ahora, hay muchos en el Perú, que es un país con una diversidad en las creencias, en las costumbres. Las abuelitas, desde que les gustaba, por ejemplo, a nuestros perritos amarrarle un limón en el cuello con propiedades curativas. Al limón se le tiene mucha fe a lo largo y ancho, y eso conjuntamente con algunos reportes que han venido de otros países, de repente en la intención del conocimiento popular de que la aspirina sirve para evitar la coagulación como un antiagregante plaquetario, y le han puesto una dosis de 3 pastillas juntas con jugo de limón. ¿Qué mejor oportunidad para que usted como hematólogo nos diga por qué la aspirina no sería una mejor opción? Bueno, para que pueda entender su público en general, los fenómenos trombóticos nosotros los clasificamos básicamente en dos grandes grupos: las trombosis venosas y las trombosis arteriales. Las trombosis venosas son las que se ven generalmente en los miembros inferiores, las trombosis clásicas que uno ve en personas, por ejemplo, de edad avanzada que tienen varices y que desarrollan estas inflamaciones y estos coágulos en sus venas, en las venas varicosas. Y los fenómenos de embolia pulmonar, que son estos trombos que se producen en las arterias pulmonares, ¿no? Esos son trombos cuya característica es que se forman en las venas. Más bien, en el otro grupo tenemos a los pacientes que desarrollan cuadros trombóticos arteriales. Es decir, por ejemplo, si yo tengo un infarto de miocardio, yo sufro un accidente coronario, ¿no? Donde el trombo que se produce es de otro origen, en donde en ese caso sí interviene mucho más el tema de las plaquetas. Por eso es que los pacientes, por ejemplo, con ese tipo de trombosis, se benefician más del uso de aspirina u otro agente plaquetario. En este caso, básicamente, nosotros estamos hablando de una enfermedad tromboembólica o trombos que se producen básicamente a nivel del sistema venoso. Entonces, la antiagregación plaquetaria, el uso de aspirina o algún componente similar, no va a demostrar un efecto benéfico, no va a demostrar mejorar este tipo de situación. Lo que está demostrando, con todos los reportes que nosotros estamos recibiendo semana tras semana, es que el uso del anticoagulante es mucho mejor en estos casos en comparación al uso de la aspirina. Tengamos presente también de que el uso de la aspirina, así como el uso de los anticoagulantes, si bien es cierto, tiene beneficios en ciertos tipos de población o en ciertos grupos de pacientes, también puede tener efectos secundarios muy serios. Nosotros sabemos que nuestra población, o en el Perú acá tenemos una población muy sui generis, y como usted lo dice, en ciertos lugares no necesariamente remotos, sino acá mismo vemos en Lima que, y yo he visto a través de las redes o llamadas que me hacen para hacerme consultas de diferente tipo, vemos estas indicaciones, por ejemplo, esta indicación de usar 3 aspirinas asociado a jugo de limón, y por ahí le agregan quión, que también que sabemos que el quión o el jengibre también puede provocar un aumento de sangrados en un paciente. Entonces, es contraproducente en este sentido el uso de la aspirina. No está recomendado en ninguna guía, tanto a nivel internacional como acá a nivel nacional, en ningún protocolo de manejo del paciente con COVID, el uso de aspirina. Si bien es cierto, por ahí puede encontrar usted en la literatura algún reporte que mencione que la aspirina podría ser benéfica en el manejo de los pacientes COVID, pero el consenso general a nivel mundial es que aspirina no se debe de usar. En este caso, lo que se debe de usar es anticoagulante, y bueno, la primera opción que se tiene que usar es la heparina. Ya. Si contamos con la enoxaparina es lo ideal. Si no contamos con la enoxaparina, podemos usar la heparina sódica, la clásica, la llamada no fraccionada, ¿no?
dependiendo cómo estamos, en qué centro, en qué posta o en qué hospital estamos nosotros trabajando, ¿no? Aprovechando su experiencia, doctor, y también aprovechando que la semana pasada estuve en el departamento de Pisco y, por ejemplo, estuve en Ica y los médicos del cuerpo médico, del hospital regional, el decano, me decían, por ejemplo, Armando, aquí en Ica es imposible encontrar la enoxieparina y ese medicamento que incluso se está recomendando de usarlo inclusive en el paciente ambulatorio que tenga la sintomatología, es imposible encontrar esto y además como hay el aislamiento, que no pueden haber carros de ida y vuelta, no hay cómo conseguir este medicamento. Entonces la heparina sódica es un medicamento mucho más barato y que está al alcance de la población. Para todos los médicos, los serumistas, los internos, los médicos en general, la heparina sódica, ¿de qué forma usted recomienda que se puedan usar en esos puntos del país donde no se cuente con la enoxaparina, que obviamente sería ideal, es un medicamento muy seguro, que en un momento comenzó a escasear tremendamente porque le cuento que en algún momento un paciente le llegaron a querer cobrar 1.080 soles por una sola ampolla de enoxaparina en una conocidísima clínica de Lima. Como una muy buena opción basada en su experiencia, ¿cuál sería la recomendación para que se use la heparina sódica? Sí, muchas gracias. En realidad es una pregunta muy importante porque en realidad hemos visto casos, como usted menciona, de un desabastecimiento de enoxaparina y un encarecimiento del producto realmente que nos ha sorprendido a nosotros y nos ha llevado a preocupación a nivel de la Sociedad de Hematología y los hematólogos que manejamos frecuentemente este tipo de medicamentos. La heparina no sódica no hay que tenerle miedo, sobre todo estamos hablando de profilaxis antitrombótica, ¿no? Correcto. El paciente que está atravesando con esta enfermedad del COVID, ¿no? Cuando empieza a manifestar síntomas, y si estos síntomas ya se van agravando, es decir, ya va pasando de un grado leve a un grado moderado, en donde el paciente debería de estar hospitalizado, a veces no llega a hospitalizarse por lo que sabemos la situación de nuestro sistema de salud. Este tipo de pacientes, el médico que está en un centro primario de atención y no cuenta con enoxaparina puede optar por usar heparina no fraccionada. La dosis profiláctica convencional es 5.000 unidades cada 12 horas por vía subcutánea, ¿no? Se habla también de que en algún momento, dependiendo la gravedad del paciente, podríamos incrementar la dosis a dosis intermedias. Eso es bastante discutible. Hay grupos en otros países que mencionan que basta con que nosotros utilicemos la dosis profiláctica. En el caso de enoxaparina, la dosis convencional es 40 miligramos subcutáneo por día, o en el caso de la heparina no fraccionada, es 5.000 cada 12, o podríamos incrementar la dosis en el caso de la heparina no fraccionada, 5.000 unidades cada 8 horas. Eso queda a criterio médico, en realidad. Usted comprenderá de que va a depender mucho de la situación, del momento en el cual estamos evaluando al paciente para tomar la decisión. Pero si nosotros decidimos empezar un anticoagulante porque este paciente ya está manifestando síntomas y sabemos perfectamente que en algún momento este paciente puede agravar su condición por este estado de hipercoagulabilidad, empecemos con una dosis de heparina no fraccionada de 5.000 unidades cada 12 horas, que es la dosis convencional, la dosis clásica, profiláctica para este tipo de pacientes. Una observación que hay que hacer muy importante es que cuando nosotros decidimos iniciar un tratamiento anticoagulante, tenemos que tener exámenes de laboratorios básicos, porque no vaya a ser que indiquemos un anticoagulante en un paciente que, por ejemplo, tiene algún problema de coagulación que no se ha detectado, porque muchas veces ha pasado. Puede ser que a lo mejor este paciente tenga las plaquetas un poco bajas, puede ser que este paciente a lo mejor tenga una hepatopatía crónica o un cuadro de cirrosis que a lo mejor no se ha detectado en su momento y tiene cierta alteración de la coagulación. Entonces yo sugeriría a todos los médicos en general por lo menos un hemograma, un perfil de coagulación para ver cómo está el paciente, ver cómo está su función renal, una creatinina básica, ¿no? Que yo creo que lo podemos hacer en cualquier institución de salud, y con eso ya con mayor seguridad poder empezar el tratamiento.
Ok, doctor, tratando de llevar su experiencia a todo el Perú que nos escucha, dentro de la sintomatología y signología que puede presentar un paciente, ¿cuál cree usted que puede ser algún signo o síntoma que esté indicando la necesidad, la posible necesidad de que ese paciente vaya a necesitar ser anticoagulado lo más pronto posible? Ya, lo que vemos básicamente, uno de los signos es la desaturación de oxígeno. Una vez que el paciente comienza a desaturar oxígeno por valores menores de 50% en la saturación de oxígeno, ya no se puede estar diciendo eso junto, eso va de la mano. Si tuviésemos un laboratorio